Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Los bienes inmuebles que se utilizan para el proceso productivo en un área administrativa de la entidad se pueden reconocer como propiedad, planta y equipo. Por supuesto que se deben reconocer como propiedad, planta y equipo, ¿sí? Lo que pasa es que la norma internacional en la definición de propiedad, planta y equipo establece que un activo es aquel que se tiene para fines productivos o administrativos. Si miramos la NIC Pymes párrafo 17.2 o la NIC completas, que es la NIC 16, dice que las propiedades, planta y equipo son activos que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o para arrendarlos a terceros. Ojo, incluso los que yo tengo arrendados a terceros, no necesariamente porque yo los arriende a terceros ya se vuelven propiedades de inversión, no necesariamente, o incluso tenerlos como propiedad, planta y equipo, ¿sí? O con propósitos administrativos y cuando se esperan usar durante más de un periodo, y allí me habla de los propósitos administrativos, y esto es muy importante porque en Colombia se generó un mito donde supuestamente si yo tengo un bien en una empresa y lo usa el dueño, entonces eso no es propiedad, planta y equipo. Claro que es propiedad, planta y equipo, por ejemplo, un vehículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el marco conceptual internacional de 2018, que se incorporó en Colombia con el decreto 2270 de 2019, un activo es un derecho. Dice aquí, antes un activo era una probabilidad de beneficios económicos futuros, ¿sí? Pero digamos que a partir del 2018, un activo es un derecho, ¿ok? Así lo dice el marco conceptual, y entonces eso mimifica lo contable y lo tributario. Es bien importante tener claro que la definición que les di ahorita de propiedad, planta y equipo en cuanto a bienes administrativos ha existido siempre. Un activo desde el 2015, desde el 2014, desde el 2013 y siempre, un activo de propiedad, planta y equipo incluye los bienes de uso administrativo. Pero digamos que mucho más con el marco conceptual 2018 es válido que si usted tiene un vehículo, por ejemplo, y ahí ese vehículo lo usa el dueño de la compañía, el que tiene el derecho a vender ese bien es la compañía porque tiene el título legal. Entonces, en la pantalla le dejo un ejemplo que dice, un apartamento que compra una entidad y allí vive el dueño de la empresa o un familiar, aunque no genere beneficios económicos hoy, sí lo genera en el futuro, por ejemplo, si se vende. Entonces, sí es un activo, incluso con la definición anterior. Y con la nueva definición del marco conceptual sí que no hay lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el activo lo reconoce el que tiene el derecho legal. De manera que la persona que nos está haciendo esta pregunta es porque seguramente a alguien le está diciendo que no reconozca los bienes que porque los usa el dueño o porque están en un área administrativa. No tiene absolutamente nada que ver que esté en un área administrativa o productiva. El ejemplo 2 dice, una empresa usa una bodega de su dueño. Dice aquí, una empresa usa una bodega de su dueño, no debe depreciarla ni contable ni fiscalmente, ni con el marco anterior, ni con la actual. ¿Y por qué no? Porque el que tiene el derecho, el que tiene el activo es el dueño o titular legal, que en este caso era el dueño. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de apreciaciones. Ahora bien, si usted quiere profundizar en el tema, hay un video explicativo en línea que se llama El cambio en la definición de activo. Lo puede buscar así, cambio en la definición de activo, Juan Fernando Mejía, y ahí le dejo unas diapositivas. Y también hay un artículo que escribí que se llama La confusión entre uso, administración y control de activos, porque en Colombia es muy común que eso suceda. Por ejemplo, hay unos mitos en el mercado donde dice, si yo tengo un activo, yo soy el dueño y lo usa, yo soy una empresa, soy la dueña de un apartamento, y ese apartamento lo usa el dueño, entonces ya no es activo de la empresa. Cuidado, cuidado. La norma internacional no dice eso en ninguna parte. Yo tengo que distinguir qué es control físico y qué es control administrativo, porque si yo cometo el error de no distinguir eso, pues llego a conclusiones erradas. Por ejemplo, en una empresa de transporte me llamaron hace poco y me dijeron, mire, un experto en NI me está diciendo que, yo le dije, mire, experto en NI no somos ninguno, eso sí se lo aseguro. Me está diciendo que nosotros tenemos unos vehículos que administramos, es decir,
yo tengo 100 vehículos, o bueno, vamos a suponer que son 20 camiones, pero los dueños de esos camiones son Pedro, Juan, Carlos y Enrique, y yo lo que tengo es una empresa que administra esos camiones. Y entonces le dijeron que ella tenía que meter a sus estados financieros esos camiones, cuando en realidad los dueños no le van a dar de baja de sus estados financieros. Entonces yo debo leerme el artículo que se llama La confusión entre uso, administración y control de activos, porque si bien es cierto, yo administro esos activos, yo no los controlo, porque el control se predica es de un control financiero, no de un control físico.